Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por haber venido. Yo no tengo muchas credenciales, por eso la entrada fue gratis. Es un chiste malo porque no se rieron muchos, pero bueno, está muy bien. Mis únicas credenciales son un matrimonio de 51 años, 48 de vida dedicada al ministerio, padre de 3 hijas, abuelo de 2 nietas y bisabuelo de 2 mellizas. Eso me ha dado un poquito de experiencia y creo que me va a dar también un poquito de autoridad para compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón que les comparta hoy. Yo he experimentado mucha felicidad en el hogar, en la familia, pero también frustraciones y lágrimas y sudores. Y también tengo problemas con las hijas, especialmente con una de ellas. Así que puedo entender perfectamente las luchas por las cuales pasan ustedes muchas veces, especialmente con los hijos ya crecidos, ya grandes, ya hechos y derechos, porque quizá conocieron el Evangelio ustedes ya bastante maduros, bastante entrados en edad o en edad donde ya tenían los hijos muy crecidos. Así que quiero que los padres que tienen hijos mayores y tienen problemas con ellos no se vayan a sentir mal, no se sientan aludidos. Esta conferencia va más que todo para los que tienen niños bebés, pequeños, entre los 0 años y los 5 años, y de pronto adolescentes, aunque ya con los adolescentes es otra cosa. Pero no se van a sentir mal porque los hijos mayores que están descarriados o que tienen problemas o que no creen o que son rebeldes o estas cosas, la única cosa que hay que hacer por ellos es seguirles dando buen ejemplo y orando por ellos y que Dios haga la obra. Pero todos ustedes tienen la oportunidad de ser abuelos, de ser bisabuelos, abuelas, bisabuelas, pueden tener hijos pequeños y para ustedes van estas recomendaciones hoy en día. Les voy a compartir estas ideas para que juntos podamos alabar al Señor por la creación que hace en cada familia y en cada hogar. No solamente física, sino también espiritual. Preparamos esta charla con mucho cariño porque lo llevamos en el corazón. Muchas saludes de mi esposa. Tenía mucha gana de venir, pero el palo no está para cucharas, entonces nos quedamos quietos. Pero ella lo recuerda con mucho cariño y quiere mucho a Javier, a Gloria y a esta iglesia. Siempre la tenemos en el corazón y yo no sé si ustedes saben, pero cada domingo, congregacionalmente, oramos por ustedes y por su pastor. Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos, ¿no? Entonces, yo creo que tengo autonomía yo aquí con esto. ¿Qué pasó con mi control? Ok, ya saben que fue hecho con mucho amor y con mucho cariño. Vamos a mencionarles algunas cosas que nosotros ya sabemos, o por lo menos yo las he compartido. Hace como 10 años que yo no venía entre ustedes, porque ustedes me dijeron que hace 7 años están aquí y yo no conocía esta sede. Entonces, por lo menos 10 años sin venir a visitarlos. Pero por fin el Señor me da la oportunidad de venir y compartir con ustedes. Por ahí todavía anda dando vueltas en YouTube mi conferencia de hace muchos años aquí en Cali sobre la disciplina de los niños. ¿Qué es lo que nosotros ya sabemos? Nosotros sabemos que nuestros hijos son creación de Dios. Nosotros ya sabemos que son imagen y semejanza de Dios. Sabemos que nuestros hijos son seres racionales, son seres emocionales, son seres morales, seres con voluntad, por lo tanto son volitivos, espirituales y físicos. El ser humano es una criatura muy compleja. Solo Dios en su grandeza y en su omnipotencia pudo crearnos como nos creó. No solamente somos cuerpo, no solamente somos mente,
Somos muchas cosas, hay mucha complejidad. Es increíble que un espermatozoide y un óvulo se junten y se armen, trayendo toda esta complejidad que traen, no solo de huesos, de nervios, de tejidos, de músculos, sino también de mente, de razón, de voluntad, de emociones, de moralidad, etcétera, etcétera. De manera que cuando ustedes miren a sus hijos, comiencen a mirarlos como algo muy complejo, algo que es inexplicable, es un verdadero milagro lo de la concepción. Y cada hijo nuestro es un milagro que muestra el poder y la gracia del Señor para con nosotros. Son seres caídos, nacen en pecado. A mí me da risa cuando las mamás o las personas, sobre todo los abuelos, tenemos la tendencia a decir, ¡uy, qué angelito! ¿Cuál angelito? De angelito no tiene nada. No, pecador como todos nosotros, todos nacemos en pecado, todos somos criaturas caídas, pero también somos posiblemente rescatados por la sangre de Cristo si somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y Dios tiene mucha instrucción en la Biblia para decirnos qué tenemos que esperar de nuestros hijos y qué tenemos que esperar de Dios con relación a la crianza de los hijos. Son seres en el pacto, ustedes son creyentes en el pacto de gracia y por lo tanto saben que sus hijos, sus nietos, todo lo que hay en su casa está con ustedes en el pacto. Son seres nacidos santos. Primera de Corintios 7 dice que los hijos del creyente nacen santos. No quiere decir salvos, pero santos. Incluso en los matrimonios mixtos. ¿Qué es un matrimonio mixto? Cuando el uno cree y el otro no. Y no estoy hablando, es un yugo desigual, pero el yugo desigual de que habla Pablo en Primera de Corintios se trata de que cuando un creyente o una creyente, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, se casa con un inconverso o con una inconversa. Ahí sí tenemos yugo desigual. Pero cuando llega al evangelio primero uno y luego el otro, o el otro nunca llega, dice que los hijos de esa creyente o de ese creyente nacen santos, dice 1 Corintios 7. Es decir, en el pacto, susceptibles de salvación. Y además dice que el cónyuge inconverso es santificado por el creyente. Misterios, designios de Dios, misericordia. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿cómo miramos a nuestros hijos? ¿Con qué ojos los vemos? De vez en cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué son los hijos para Dios? Como deberíamos preguntarnos, ¿qué es el matrimonio para Dios? ¿Qué son para nosotros los hijos? Entonces, esa es la primera pregunta que yo estoy planteándome. Y también nosotros hemos hablado de la disciplina. Nuestros hijos son objeto de disciplina, como todos nosotros lo hemos sido, y lo somos y lo seremos, porque necesitamos enrutar, necesitamos enseñarle a nuestros hijos cómo tienen que enfrentar la vida que ellos van a asumir un día. Y uno de los grandes principios que siempre enseño es una cosa muy sencilla, parece un chiste, pero le digo, la disciplina en su casa tiene que lograr que el perro sea el que mueve la cola, y no al contrario, no que la cola mueva al perro. En muchos hogares hoy en día, los niños son los que mandan la parada en la casa. Son los que dicen lo que se come, son los que dicen lo que se ve en televisión, son los que se dice cuándo se sale a cine, son los que se dice qué se compra, qué se hace, qué se pone y cómo hace las cosas. Y los padres parece que hacen gran cosa cuando dicen, sí hijo, sí hijo, sí hijo, sí hijo, ¿cómo no hijo? Como tú digas. Eso es la cola moviendo al perro. Y el principio de disciplina que nosotros tenemos es que el perro es el que debe mover la cola. Y en un hogar cristiano, el perro mueve la cola. El papá es el que tiene que mostrar el rumbo. Ese es el rol nuestro.
El papá es el que tiene que decir, este es el camino. Y la mamá es la herramienta que Dios le dio para que él pueda mostrar ese camino. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina, entonces establecemos horarios, creamos límites, establecemos restricciones, ponemos reglas, tratamos de exigir un comportamiento, queremos que las actitudes de nuestros hijos sean correctas en todo. Hablamos de formalidades, de buena educación en la mesa y en las visitas y en todas otras cosas, formalidades, instrucciones, advertencias, y algunos de vez en cuando le dan pavo al niño cuando se maneja mal. No, pensamos que en eso consiste todo. Y no estoy diciendo que eso no sea bueno o que no convenga, no. Lo que estoy diciendo es cuidado con poner los ojos solo en eso. ¿Qué clase de amor tenemos nosotros para con nuestros hijos? En Efesios 6, versión Reina Valera, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se preguntan, bueno, ¿y qué es provocar a ira a los hijos? O yo cuando provoco a ira a mis hijos. Cuando estoy sembrando en ellos resentimiento, distanciamiento, rencor, odio, amargura. Porque en muchos hogares ese es el resultado de la formación de los niños. Aquí viene la parte interesante del versículo que es para nosotros los cristianos. Dice, criadlos en disciplina. Oiga bien, en disciplina. Esta es una orden bíblica, no es un capricho mío, no es un capricho de los que han escrito sobre la necesidad de disciplinar a los niños y de disciplinarnos nosotros, sino que la Biblia lo dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, perdóneme que yo me adelanté, pero según la Biblia, mis queridos hermanos, los padres son autoridades responsables. Después de Cristo en su casa, el varón es la autoridad. Yo no sé si ustedes se asustarían si algún día el pastor Javier, hablando de la iglesia, pasando de la casa de la iglesia, si el pastor Javier algún día dijera aquí en el púlpito, después de Cristo, yo en esta iglesia. Una vez lo dije yo y más de uno abrió los ojos. ¿Cómo así, pastor? ¿Se va a volver omnímodo? No, yo tengo mis ancianos y el gobierno colegiado y todas esas cosas. Pero si vamos a hablar cuando Dios delega autoridad, cuando Dios instituye, cuando Dios coloca a personas delegándoles autoridad. Padres, ustedes son la autoridad responsable en sus hogares, en sus casas. Ustedes van a tener que responderle a Dios por la forma como administran esa responsabilidad. Es que a ustedes, lo que está diciendo la diapositiva, a los padres se les confían frágiles portadores de la imagen de Dios. Si los maltratan, están maltratando la imagen de Dios. Si los alcahuetean, están desdibujando lo que tienen que hacer con la imagen de Dios. Si los están educando en el temor de Dios, en la disciplina del Señor, entonces podemos hablar de otras cosas. Ahora ya no me quiere obedecer, desobediente, no le gustó lo de la disciplina. La palabra criadlos en el griego implica no solamente criar, levantar, sino ayudar a florecer. Esa es la connotación en el griego de la palabra que se traduce como criadlos. Ayude sus hijos a florecer. Y ellos tienen que comenzar a experimentar el florecimiento desde que están pequeños. No tienen que esperar a que se gradúen en la universidad. Desde que son bebés, tienen que comenzar a experimentar que ellos están puestos en esta tierra para dar fruto. Y solamente hay dos alternativas. O frutos buenos o frutos malos. En Efesios 5:29 dice, usted tiene que
que cultivar a su gente, tiene que cultivar su hogar, su familia, su matrimonio, su esposa. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Hablando de su esposa, ella es carne de su carne y hueso de su hueso. Ustedes son una sola carne, una sola cosa. Y hablando de los hijos, por genética, son su sangre y son su carne. ¿Cómo podía aborrecer usted su propia carne, su propia sangre? Es un principio bíblico que nos dice que eso no es posible. Entonces vamos a hablar de dos términos que se nos aparecen aquí, van a estar muy frecuentemente a través de toda la charla. La palabra disciplina y la palabra instrucción, aunque yo la voy a cambiar por otra que me parece mucho mejor. Entonces la disciplina es moldear la voluntad mediante la instrucción y la corrección. Perdónenme en la comparación, pero a ustedes les van a entregar un animalito salvaje que tiene que aprender desde lo elemental hasta lo fundamental, hasta lo grande, lo macro. Y son ustedes los llamados a empezar ese proceso. Eso es disciplina. Y la disciplina, como vamos a ver más adelante, tiene como objetivo proteger, cuidar. La instrucción, está un poquito mal escrito aquí mi definición, es moldear la mente, ya no la voluntad, sino la mente. ¿Cómo? Instruyendo, corrigiendo, enseñando, reprendiendo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen que entrar en nuestra tarea de criar los hijos. Quiero hacer una mención a los padres sobre la gestación y los primeros 5 años antes de seguir adelante, ¿no es cierto? El Salmo 127:3, ustedes lo conocen todos, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. De manera que lo que ustedes tienen en sus manos, tienen bajo su protección, es lo que le pertenece a Jehová y Jehová se los entregó a ustedes para que los cuiden y los hagan florecer. Cosa de estima, el fruto del vientre. Y una pequeña reflexión tangencial. Hoy casi nadie estima el fruto del vientre. Más bien, la mayoría de la gente en el mundo aborrece el fruto del vientre. ¿No? Vayan a las estadísticas de los miles y millones de abortos que se practican en el mundo todos los días. Sin ninguna compasión. Se destruyen en el vientre de las madres esos pequeños bebés, seres vivientes, hechos a la imagen y semejanza de Dios y completamente indefensos. Y el cristiano debe estimar el fruto del vientre. Y otra cosita que les digo yo, y no los voy a criticar, no es una crítica, yo no tuve sino 3, pero hoy en día la mayoría de los matrimonios, escasamente 1. ¿Y eso? ¿Quién estima el fruto del vientre? ¿Quién? Y claro, comprendo que la situación, el palo no está para cucharas y tantas otras cosas. Pero cuidado que la motivación para el control de su natalidad no sea el egoísmo y buscar su propia comodidad y beneficio. Porque eso no es bueno. Si ustedes tienen la oportunidad de tener una congregación en su propia casa, pues, bueno, no sé. Pero cuidado con las mezquindades, ¿no? Porque los hijos al fin y al cabo son regalo de quién, herencia de quién, posibilidades de llevar gente al cielo, obedecer el mandato creacional. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer y no estoy diciendo que controlar la natalidad por medios lícitos sea pecado, no. Eso es parte de su mayordomía.
Así que solamente es un comentario que les hago porque este salmo me pone a pensar a mí sobre la estima del fruto del vientre. Porque estamos hablando del título anterior. ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Es algo estimado? ¿Es algo valorado? ¿Es algo que se asume como una bendición verdadera o qué es? Proverbios 22:6. Ahora, los 5 años, perdón, antes de ir al Proverbios 22:6. Los primeros 5 años de la vida. Quiero adelantarme, vamos a hablar de esto más adelantico, pero quiero adelantarme y dice, mire, los 5 primeros años de su vida son la clave en la formación de sus hijos, de sus nietos. Ahora, abuelos, no se vayan a intervenir allá a la casa de sus hijos, porque si les dan la oportunidad, si su hijo tiene la deferencia de decirles, papi, ayúdeme con mi hijo porque yo estoy trabajando como un burro y no vengo a la casa sino unas poquitas horas, etcétera, etcétera. Bueno, pero no vayan a comenzar a tomar la iniciativa, abuelos, de meterse allá, no. Es otra familia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y lo demás, ¿no? Bien, los primeros 5 años de la vida, yo le enseño a la gente un dicho y la mayoría de ellos, a ustedes se los he enseñado, a los viejitos, ¿no? Se los he enseñado, pero cuando lo dije la primera vez también me abrieron los ojos. Haz que tu hijo a los 2 años se tenga miedo. Habló papá. Llegó papá. O la mamá le dice, cuando venga tu papá, arreglamos. ¿Y por qué le va a decir a mi papá? No, haz que tu hijo a los 2 años te tenga miedo. Que a los 5 te respete. Que a los 10 te obedezca y a los 18 te ame. Habrás ganado a tu hijo. Cuidado con la psicología moderna y cuidado con las insinuaciones del mundo que no hablan de lo que Dios dice en la formación de los hijos. Ahora sí, Proverbios 22:6. Ahora, 5 años, ¿no? Por eso cuando los que tengan bebés aquí, los que tengan nietecitos o bisnietos, tiemblen cuando van a poner en el preescolar a sus niños. Ahí es donde van a poner la semilla, los muertos en espíritu, en el corazón de sus niños. Mucho cuidado, mucho celo. Pídanle a Dios que les ayude para que contrarresten la influencia de aquellos que no tienen el Espíritu del Señor, poniendo en sus hijos carácter. Y de una vez les digo, recuerden la película y recuerden el dicho que dice, la mano que mece la cuna es la que vence al mundo. Si su niño crece con la nana, pues tendrá el carácter de la nana. Si su niño mantiene después del colegio en inglés, en ciclismo, en fútbol, en ajedrez, en no sé qué, para que llegue rendido a la casa y no ponga cebo, o porque yo estoy trabajando y no lo puedo recibir, ¿de quién va a tomar el carácter? Piensen en eso, 5 años, básicos, fundamentales. Ahora sí, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino. Y dicen los entendidos en lenguas bíblicas que en el hebreo da la connotación cuando es instruible. ¿Y sabe cuándo es instruible? En los primeros 5 años de su vida. Lo que tú siembres ahí va a quedar. Haga memoria. ¿Usted de cuáles profesores se acuerda? ¿De los de secundaria o de los de primaria? De los de primaria. Por lo menos los viejitos como yo no olvido mis profesores de primaria. De bachillerato, por ahí de 1 o 2. Bien, se deja huellas en los niños en los primeros 5 años. Entonces, algunos que no creen en la teología del pacto dicen, eso no es una promesa. Bueno, no es una promesa, pero digamos entonces que es una declaración de lo que es causa y efecto. La causa, usted instruye al niño cuando es instruible y el efecto no se apartará aunque sea viejo. Ahora dígame una cosa, ¿esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios?
¿La palabra de Dios es verdad o no es verdad? Entonces cuando Dios dice, haga esto y va a resultar esto, y yo lo hago fielmente, ¿qué hará Dios? Cumplir su palabra. Entonces, en cierta forma, toda la palabra es una promesa. Porque toda la palabra es la historia del pacto. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Empieza una relación con Dios y el hombre y termina en Apocalipsis en una relación de Dios con su pueblo. Solo para que lo piensen. Otro proverbio. Uy, se me olvida que tengo dos. Otro proverbio. 22:15. La necedad, oigan bien, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Y qué es lo que dice enseguida? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Alejará la necedad, ¿no? Iba con un hermano en un viaje y él me dijo, acabo de cambiar de iglesia porque a mis hijas les encantó una iglesia donde pastor, un muchacho de 15 años, 16 años, ¡qué maestro tan tremendo de la Biblia! ¿Cómo enseña? ¿Cómo esto? ¿Cómo? Y le digo yo, oye, ¿y qué con ese versículo que dice que la necedad está ligada al corazón del hombre, del joven? Dice, ¿usted no cree que ese muchachito de 16 años es un necio? ¿Le va a confiar a sus hijas? Oiga, como si yo hubiera sido profeta, ¿no? ¿Qué tal que le hubiera hablado al oído a ese señor? Pues el muchachito cayó en fornicación con 2 o 3 de las niñas que le predicaba y ahí terminó todo el cuento. Y se acabó la iglesia por eso. Por eso es que la Biblia dice que no lleven a la dignidad de anciano a un neófito. Por eso. Porque necesitamos en la madurez matar la necedad que hay naturalmente en nosotros. Tienen que convencerse, mis queridos hermanos, que el muchacho necesita corrección. Es una necesidad urgente. La mayoría de los muchachos están gritando, corríjame. Y la mayoría de los padres de familia, ay, no lo molestemos, dejémoslo tranquilo. No, más bien démosle lo que quiere. No, yo creo que si le damos lo que él pide, él se pone contento y entonces se maneja bien. Vamos a ver eso más adelantico. Miren la foto tan linda, la niña. Sí, no está muy clara ya. Esos ojos que tiene, ¿cuántas veces le recuerda esa mirada? ¿No se transporta cuando usted era niño también y su papá o su mamá estaban listos para... A mí era... Cuando yo sentía era el palo que... Oiga, y yo amé a mi mamá, como ustedes no se imaginan. Y garrote que me dio porque yo era terrible. Miren la niña ahí. No estoy diciendo que maltraten los hijos, no. Lejos de eso. Pero es una cosa misteriosa. Los que tenemos la edad cerquita a la mía, si hacemos memoria, nosotros amamos mucho a los padres. Y los padres nos daban duro, pero es que nos daban duro. Como a violín prestado. Otro proverbio, 3:12, dice, porque Jehová al que ama, ¿qué cosa? Castiga. ¿No es cierto? Como el padre al hijo, a quien quiere. Hermano, ¿están oyendo ustedes a Dios? Dios está diciendo aquí, si usted ama a su hijo, castíguelo. Si no lo ama, alcahuétele. Déjelo pasar. Pero lo único que va a criar es un monstruo que lo hará llorar por muchos años. Así que lo que estamos planteando aquí es, bueno, la Biblia es la autoridad, Dios es la autoridad y nos está hablando a nosotros y nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿dónde está la variante? ¿Dónde he evolucionado yo? La disciplina bíblica para los hijos
solo se puede definir como un cuidado pastoral. Mi querido varón que está aquí escuchándome, usted es el pastor en su casa y usted lo sabe. Usted es el sacerdote en su casa. Usted es el que trae a Dios a sus hijos y el que lleva a sus hijos a Dios. Usted lo es. El Salmo 23 que amamos tanto, ¿no? Que queremos tanto y que todos tenemos en la memoria, en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, yo no puse a andar mi reloj. Bueno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dicen que en la poesía hebrea hay que buscar en ella la idea principal del poema. Y los estudiosos bíblicos, los eruditos, dicen que en el Salmo 23 la frase principal del Salmo es porque tú estarás conmigo. Y los hebreos lo cantaban así mientras iban hacia el templo a la adoración y decían, Jehová y mi pastor, nada me faltará porque tú estarás conmigo, respondían los otros. Me guiará por sendas de justicia, por amor de... porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Entonces, la presencia de Dios, pero miren, hablemos de la vara y hablemos del callado, la vara y el callado. A veces nosotros en Colombia pensamos que la vara es como una cosa delgadita, ¿no? Como una cosa larga, delgadita, sí, que sirve para golpear, ¿no? Pero la vara en el contexto hebreo no medía ni siquiera 1 metro, era un palo de menos de 1 metro de largo y terminaba en una porra, ¿sí? Uy. Ahí la están viendo. Terminaba en una porra, esa porra por lo regular era metálica. ¿Sabe para qué la usaban los pastores? Para matar los leones y los lobos. Los depredadores. Y el otro es el callado. ¿El callado para qué servía? Ese palo largo con la vuelta arriba, ese callado servía para en primer lugar, para tranquilizar la oveja. Se la ponían en el cuello, esa vuelta que había, la ponían en el cuello y con eso la tranquilizaban. Porque la mayoría de las ovejas se malograban porque perdían el control. Ahora, el pastor también usa el callado para quebrar la pierna si es necesario. Después se la echa al hombro y la lleva y la cura. Pero estos dos elementos son pura protección. Mire lo que les digo ahí. Ahí les estoy tratando de explicar. La vara protegía a de los depredadores y el callado era una herramienta de guía con un gancho en un extremo que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Las dos herramientas proveían tranquilidad, serenidad a las ovejas. Y eso es lo que tenemos que hacer también con nuestros hijos. Ustedes conocen esa porción de la Escritura, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Primero para enseñar, luego para reprender. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas, que me encantó la traducción. Dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y eso por qué? ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue mandado a liberar a Egipto, que comenzó a sacar disculpas y que no quería ir, que por una cosa, que por la otra, hasta que el Señor le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Y una triste vara, un palito aquí, Señor. Y dice, bueno, con eso vas a sacar mi pueblo. Ustedes y yo tenemos en nuestras manos algo superior infinitamente a una vara. Tenemos la palabra de Dios.
la cual cumple una función clara y concreta, que el hombre de Dios esté enteramente preparado y equipado para toda buena obra. Yo no sé qué vamos a hacer para responderle, Señor. Gracias por Cristo, que pagó todas nuestras iniquidades, maldades y deficiencias y omisiones y perezas y todo, porque no pasaríamos la prueba. No la pasaríamos. De hecho, nosotros en forma voluntaria deberíamos avergonzarnos de que no amamos ni usamos este elemento que Dios nos dio con todo su amor para enseñarnos, dirigirnos, corregirnos y llevarnos como un pastor. Y es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Yo no sé qué van a hacer ustedes. Entonces entramos aquí en un campo que quiero que analicemos, ¿no es cierto? Y ese campo es que quiero circunscribir algunas cosas sobre esas dos palabras, cultivar y cuidar. Y yo entiendo que cultivar es lo mismo que discipular. Y disciplinar es lo mismo que cuidar, o por lo menos en el centro de la esencia de la palabra significa cuidar. Yo disciplino para cuidar. Mire, cuando ustedes tienen un bebé, ustedes no lo dejan en la cama y se van a pasear por todo Cali y dejan el bebé ahí tirado. Especialmente si ya tiene unos mesecitos y ya se mueve, ya da vueltas. ¿Dónde lo van a encontrar si lo dejan ahí solo y vuelven después de 3 horas? ¿Dónde lo van a encontrar? En el suelo, posiblemente desnucado. Entonces, ¿qué hacemos para solucionar ese problema? Pues le hacemos una camita con las protecciones que llamamos cuna, ¿no? Para que el niño si da vueltas, pues que algo lo ataje. Mire, ya estamos poniendo límites. Y cuando el niño ya comienza como a tratar de levantarse, coger la baranda de la cuna y pararse, ¿qué hacemos? Corremos a comprar un corral. Y lo metemos en el corral. Ya le ampliamos un poquito el perímetro, pero le seguimos controlando la autonomía porque no la sabe manejar todavía. ¿No es cierto? Y después de que el niño ya sale del corral, entonces como estamos en un segundo piso como este, hay que ponerle allá una reja para que no coja por la grasa abajo. Miren el proceso. Eso lo hacemos con tal de favorecerlo, de que no se dañe, no se lastime, no se fracture, no se rompa la cabeza, no se rompa la nariz. Pero, ¿y espiritualmente qué hacemos? ¿Cómo cuidamos el espíritu de nuestros niños? ¿Qué medidas tomamos para que ellos comiencen a ser las personas que Dios quiere que sean? Entonces, la disciplina tiene como objeto cuidar, pero el discipulado tiene como objeto el cultivar a nuestros hijos. ¿Quién me avisa cuando tenemos 1 hora? ¿Ya llevo 1 hora trabajando aquí? ¿Media apenas? Bueno. Los traigo aquí al Génesis más que todo para esto de que entonces el Señor Dios tomó al hombre, en el capítulo 2 del Génesis, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que, ¿qué cosa? Lo cultivara y lo cuidara. Óigame, varones que están aquí. El rol que Dios nos dio a nosotros los varones es de cultivar y cuidar. Un verdadero varón no es el que tiene bigote, barba y levanta pesas y puede mostrar una musculatura. Eso no dice nada. Un verdadero varón, definido por Dios, es aquel que sabe cuidar y cultivar. Yo decía en una época un poquito chistoso, decía, si su mujer se le arruga, se le vuelve un acordeón, se le pone toda gacha, la culpa es suya. A no ser pues que haya tenido una enfermedad que la acabó. Pero en el término normal de la vida, si usted ve que su mujer se está deteriorando, oye, póngale cuidado a eso porque usted está llamado para cultivar y cuidar. Una advertencia. La disciplina, el acto de cuidar, no debe suplantar nunca el cultivo. O sea, el acto de discipulado. Nunca. Debemos darle prelación primero al discipulado y luego a la disciplina o andar juntos. Pero no que uno esté sobre el otro.
y mucho menos la disciplina sobre el discipulado. Estas palabritas quiero que las guarden en sus mentes: cultivar y cuidar. Cultivar y cuidar. El principio de cultivar y cuidar es aplicable a los padres, a la pareja, a la familia. El varón, en primer lugar, tiene que cultivar y cuidar a su esposa. Ese es su deber. Yo no sé si ustedes los varones se van a quedar bravos conmigo, pero usted es el cuidador. Ella es la ayuda idónea, según el rol de Dios. Ahora, ¿en qué consiste esa ayuda idónea? Que haga sancocho, que lave la ropa, que trapee, que haga todo. ¿Esa es la ayuda idónea? No. Usted también debe coger el trapeador, mi querido amigo. Usted también debe lavar la ropa, mi querido amigo. Usted también debe cocinar, mi querido amigo. Mire, yo cocino 3 veces a la semana en mi casa. Tenemos repartidos de oficio entre los 3 que vivimos juntos. Y a mí me toca domingos, miércoles y viernes. Y yo les cuento una cosa: yo termino de hacer ese almuerzo sudando. No van a creer que nuestras mujeres con el cuidado doméstico la pasan sabroso. Nada de eso. Ese es un trabajo que, ay, mararray. Pruébenlo para que vean. Entonces, ¿qué significa ayuda idónea? Ayuda idónea significa que es la provisión de Dios, que Dios te dio, varón, para que puedas cumplir con tu rol. O sea, el papel de la mujer cuando quiere ayudar a su marido es: ayúdele a ser sacerdote, ayúdele a ser pastor en la casa. Claro, hágale también el sancocho de vez en cuando, pero lo principal es que él pueda cumplir con ese rol delante de Dios. Tenemos que cambiar nuestra filosofía de matrimonio porque a veces estamos pero muy mal. Varones, como estoy hablando con ustedes mucho, su primer huerto es su matrimonio. Su primer huerto es su familia. ¿Sí? ¿Miran el círculo azul? Ese círculo azul pertenece a la esposa. Grandote, ¿no? Y el círculo morado, un poco más pequeño, pertenece a los hijos. En ningún matrimonio la prioridad deben ser los hijos antes que la mujer. En ningún matrimonio. Si ustedes están amando más y tienen como prioridad de cuidado a los hijos antes que al cónyuge, están mal. Están tergiversando el diseño de Dios. ¿Cómo hace usted, varón, para cumplir su rol sin la ayuda idónea? ¿Cómo hace para lograr que sus hijos den buenos resultados si usted está rechazando o está maltratando o está pisoteando el don que Dios le dio para que usted fuera completo en esa labor? Yo quiero ponernos a pensar. Ese es todo mi oficio. Yo les dije, yo no tengo credenciales grandotas, ¿sí? Pero a mí me gusta hacer estos sancochitos para que usted, a medida que los saboree, comience a decir: uy, ¿y esto de qué se hizo? Antes de seguir adelante, yo quiero advertirles algo. Todo lo que digamos aquí acerca de los hijos es aplicable primero a la esposa, por parte del varón. Señora, denme crédito y reconózcame en algo porque estoy aquí defendiéndolas, ¿no? Bueno, y no soy feminista. Un hombre, miren esta diapositiva. Ay, perdón, me tengo que devolver porque no vinamos la otra. Ah, sí, ya lo dijimos. Un hombre está llamado a cultivar los corazones de sus hijos. Óigame bien, estamos entrando en materia. Un varón cristiano está llamado a cultivar los corazones de sus hijos para que se conviertan en tierra fértil para el Evangelio y para la devoción a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? Entonces, cuando estén mirando a sus hijos, cuando ustedes lo estén contemplando, yo no sé si ustedes los contemplarán, yo a veces me quedo con mis bisnietas, me quedo lelo.
Qué cosa tan hermosa. No porque sean mis bisnietas, no, tienen de dónde salir, pero bueno. Cuando ustedes contemplen a sus hijos, comiencen a decir, Robertico será camino, será pedregal, será rastrojo o será tierra abonada. De ustedes depende. De ustedes depende. Lo que tiene que hacer un varón cristiano es cultivar los corazones de sus hijos para que lleguen a ser terreno abonado y listo para Cristo. Lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aplíquenlo aquí. Aplíquenlo aquí. Otro pensamiento que les traigo. Y un hombre está llamado a cuidar y proteger a sus hijos, primero a su esposa, ¿no es cierto?, de las influencias del pecado en el mundo y en sus propios corazones, para que todos los esfuerzos por atraer el corazón de este joven a Cristo no sean en vano, no se pierdan. Miren, un ejemplo sencillo, muy sencillo. Resulta que ahora, como todo el mundo tiene Netflix, ¿no es cierto? O tiene televisión por cable o todas esas cosas. Algunos padres de familia entonces le dicen, están viendo una película así medio pesada y le dicen, tápese los ojos, mijo. Espera, yo le digo, ¿cuánto se los destapa? Y el niño hace esto. O hay otros padres que acuestan a los niños y cuando piensan que están dormidos van y ponen su película. Lo que es malo para sus hijos es malo para ustedes. Y si ustedes no se van a sacrificar y van a renunciar a unas cosas que les son lícitas y les agradan, ustedes no tendrán hijos para Cristo. El ejemplo, el dar tiene que comenzar por ustedes. Su hogar, su matrimonio tiene que ser sano, puro. Y si no es así, tienen que arrepentirse de eso, porque eso no les permitirá a ustedes tener familias sanas. Y entonces vuelve la pregunta que quiero que se hagan también. ¿Qué dimensión tiene para ti el matrimonio? ¿Qué es eso del matrimonio? ¿Por qué te casaste? ¿Porque todos se casan? Porque tengo que darme el lujo de tener una chica bonita al lado mío. ¿Por qué? Y la familia, ¿cuánto vale para ti? Preguntas que debemos hacernos todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto vale la familia para mí? Desobediente. ¿Cuánto vale para ti tu matrimonio y tu familia? Varón, ese es tu primer huerto. Si tú no aprendes a cultivar ese primer huerto, no aprenderás a cultivar el huerto de Dios en la iglesia, en el ministerio o en cualquier otra parte. ¿Por qué dicen los requisitos para ser anciano, para ser anciano docente o anciano gobernante? Dice que sea marido de una sola mujer. Dice que tenga hijos en sujeción, creyentes. ¿Por qué será que ese es el requisito para ser ancianos? Porque el asunto es importante. Si tú no aprendes a manejar tu casa, si no gobiernas, el mismo apóstol dice, si no gobiernas bien tu casa, ¿cómo vas a gobernar la iglesia? Ahora, otra pregunta que quiero hacerles. ¿No he completado la hora? No quiero pasarme. Quiero darles un recesito porque después vienen otras 3 horas. ¿Qué esperas de tus hijos? Hágase una pregunta. ¿Qué esperas? ¿Cuáles son las expectativas de tus hijos? Yo me acuerdo mucho que cuando yo tengo un pupilo en Villavicencio que se llama Nicolás Suárez. No sé, los que fueron, las solteras que fueron allá, ya él estaba casado. Entonces, las solteras que fueron de aquí no le pararon mucha tisca. Bueno, Nicolás es mi pupilo, es posiblemente mi sucesor en el pastorado en Villavicencio.
Cuando ese muchacho a los 18, 19 años decidió que iba a ser pastor, una mujer de la iglesia sin ningún desparpajo le dijo, ay, mi hijo, ¿y de qué va a vivir? Eso fue todo lo que se le ocurrió a la señora. ¿Y de qué va a vivir? A mí me provocó acercarme y dice, ¿y es que me ve muerto de hambre o qué? ¿Por qué les cuento esa historia? Porque las expectativas de las madres y de los padres, yo he escuchado madres que dicen, mijo, usted tiene que estudiar y estudie una carrera buena y una de esas que dé platica, mijo, para que no le tenga que humillar en ninguna parte. Para que usted no pase por donde yo pase. Estudie, pero estudie bien y acierte y escoja bien. En vez de decirle, prepárese para que sirva al Señor. Para que cuando Él lo llame usted responda. No, siempre pensando en la maldita plata, en la posición, en la superación personal, dejando a Dios a un lado, cultivando la mente en las cosas del mundo y no en las de los cielos. Miren lo que dice Génesis 17:7, que ustedes aman la teología del pacto, yo creo que la aman, ¿no? Son presbiterianos, ¿no? Dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por todas, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Yo no sé qué esperamos de los hijos. Que abracen el pacto, antes de que sean doctores, abogados, ingenieros, técnicos. La inteligencia artificial va a dejar un poco de carreras por fuera, entonces yo no es ahora que irán a estudiar. No estoy diciendo que no estudien, no. Mis 3 hijas estudiaron y yo me preocupé por la educación de ellas, y una educación exquisita, pero eso no es la prioridad, esa no es mi función prioritaria. El rol del varón en la familia es cuidar, o sea, disciplinar y cultivar y discipular. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso, Pastor Leonel? Nos vamos a concentrar en el discipular. Dice en Proverbios 23:26. Y otra vez escogí la versión de la Biblia de las Américas porque me encantó la traducción. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. Escuchen bien. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces ahí había como una ambigüedad, o yo no sé, no me quedó muy claro, que tus ojos se deleiten en mis caminos. Entonces yo me fui a Dios habla hoy, otra versión de la Biblia. Y en la versión Dios habla hoy dice, pon toda tu atención en mí, hijo mío, y mira con buenos ojos mi ejemplo. Me fascinó. Porque es que hay 2 maneras de enseñar, hay 2 maneras de pastorear. Una, con la enseñanza directa, ¿no es cierto? Lo que yo le digo a mi hijo. Pero otra, con la enseñanza indirecta, que es lo que él ve en mí. Y les digo una cosa, el niño aprende más por lo que ve que por lo que oye. Así que hablen menos y hagan más. La nueva versión internacional dice, dame, hijo mío, tu atención. Esas son las diversas traducciones de dame, hijo mío, tu corazón. Entonces aquí en la nueva versión internacional dice, dame, hijo mío, tu atención y no pierdas de vista mi ejemplo. Créeme, créeme. Oiga, hablando de los pastores, ¿sabe lo que dice la Biblia acerca de los pastores? O lo que le dice a los miembros de la iglesia sobre los pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores, en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es exactamente lo que quiero decir para los padres. Que los muchachos a los 18, 20, 25 años digan, uy, mi papá era esto, tenemos que ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Bien.
Dame, hijo mío, tu corazón. Dame amor, dame honra, dame tu confianza. Es muy interesante. Ahora, esto no quiere decir que la disciplina se queda por fuera. No es eso. Para ayudarnos con una buena y útil comparación, para entender esto que estamos tratando de decir ahorita, acudamos a Pablo, 2 Corintios 6, 11 al 13. Escogí la Nueva Versión Internacional porque en mi Santa Reina Valera no está muy claro, ¿no? Entonces dice, porque Pablo va a hablar del yugo desigual, ¿se acuerdan? No os unáis en yugo desigual, en lo cual hay tal cosa. Entonces, antes de eso, él le dice a los corintios lo siguiente, 2 Corintios 6, 11 al 13, dice, hermanos corintios, les hemos hablado con toda franqueza, les hemos abierto de par en par nuestro corazón. Nunca les hemos negado nuestro afecto, pero ustedes sí nos niegan el suyo. Esta es la historia de muchos pastores. Pastores que se entregan a sus congregaciones, las congregaciones no entregan al pastor. Dice en el versículo 13 dice, para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos, abran también su corazón de par en par. Si ustedes no logran eso de sus hijos, han fracasado en la educación de sus hijos. Necesitan ganar el corazón, no tomarlo, ganarlo. Necesitamos ganar el corazón de nuestros hijos. Dame, hijo mío, tu corazón, ábreme tu corazón. Estas expresiones deben quedar en ustedes y entonces habré llegado a alguna parte con mi conferencia. Si no, no habré llegado a ninguna parte. Necesitamos ganar el corazón de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos abran el corazón. Mire, una de las grandes tragedias de los hogares hoy en día es que los hijos le mienten a los padres todos los días. Yo tengo hijo de un anciano de la iglesia. No les digo de cuál iglesia, pero ese hombre se esforzó, ahorró, guardó plata y mandó a su hijo a la Universidad del Rosario, una universidad costosa en Bogotá. Este sinvergüenza pasó 3, 4 semestres antes de que el papá se diera cuenta que nunca fue a la universidad y se gastó la plata del semestre y del sustento. Mintiéndole al papá, engañando al papá, miserablemente. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba con el papá. Se accidentó un papá en estos días. Y una niña le preguntaba al muchacho, oiga, su papá se accidentó, casi se mata. ¿Usted por qué no le ayuda? Y él dice, no me nace ayudarle, ni quiero hacerlo. El corazón de ese muchacho, ¿dónde está? En cualquier otra parte, menos en el papá. Lo que ordinariamente, dice la diapositiva que tenemos, lo que ordinariamente hacemos y creemos es todo lo que debemos hacer. Lo que ordinariamente hacemos y creemos que es todo lo que nosotros debemos hacer por los hijos es lo siguiente: los traemos a la iglesia. Muchas veces obligados. Mijito, aquí es el perro el que mueve la cola. Usted va conmigo porque va. Entonces, vamos a la iglesia. Participa en los clubes juveniles cristianos, asiste a la escuela dominical, está en un colegio cristiano, monitoreamos sus amistades, controlamos el uso del celular, controlamos el uso del computador y de pequeño, como dije ahora, le dimos por la cola. Pero en verdad la pregunta es esta: ¿tu hijo te ama? ¿Te honra? ¿Y sabes cómo vas a saber eso? Mira, la Biblia te lo dice, Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre. Pregúntate, ¿este hijo es mi alegría o por el contrario mi dolor de cabeza? Si puedes decir que tu hijo es tu alegría y te alegra la vida todos los días, es porque tienes su corazón. Lo ganaste.
Pero si es tu dolor de cabeza todos los días, no lo ganaste nunca. Mas el hombre necio menosprecia a su madre. Estos oídos que se van a comer, estas orejas y oídos que se van a comer los gusanos, han oído hijos decir, mamá, te odio. No puedo concebir, y no quiero ser fariseo aquí porque no hay nada de que rasgarse las vestiduras de lo que pasa en el mundo. Nada hay raro bajo el sol. Pero es horrible cuando los padres dejan que sus niños pequeños les peguen, los azoten. Están cargando al niño y sacan al niño la mano y ¡pah! Y el niño... Y el papá, ay, mi hijo, no, así no, brusco no. En mi tiempo, ay, ay, ay. Tu hijo ha crecido. ¿Te alegra? ¿O eres de esas mamás que dicen, ay, tan bello que era cuando tenía 4? Pero ahora... ¿Te respeta? ¿Te valora? ¿Son tus hijos una bendición para ti o una carga? Y no estoy hablando de sentimentalismo, estoy hablando de la verdad. ¿Te ha abierto el corazón o te engañan? ¿Desconfían de ti y tú de ellos? No has ganado el corazón de tus hijos. Les voy a compartir una preocupación pastoral que tengo. Yo no, aquí parece que no, porque yo veo muchos niños, incluso muchos jóvenes aquí, pero en mi iglesia está pasando un fenómeno que ya me tiene como preocupado. Los muchachos llegan a los 12, 13 años y se van. No vuelven a la iglesia y le dicen a la mamá, mamá, yo como que siento que me gustan los hombres. 13 años, 14 años. Yo como que estoy dudando que soy varón. Estoy en un cuerpo equivocado. Y la mamá, o el otro que le dice, no creo en Dios. No creo en nada. Y los padres se quedan estupefactos. Y el muchacho se va y no vuelve y no quiere tener nada que ver con la iglesia, con Cristo, con nadie. Esa es una preocupación pastoral. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a decir, de pronto con esta conferencia podemos llegar a alguna cosa. 2 historias, me toca contarlas rápido porque el tiempo, y ya vamos a hacer la pausa. El tiempo, 2 historias, mire. Y les aconsejo, padres, léanse todo el libro de los jueces. Léanse todo el libro de los jueces. ¡Qué tragedia tan terrible! ¿Sabe? En el capítulo 2 de los jueces dice que se murió Josué, se murió toda esa generación, y se levantó una nueva generación que no había oído nada de Dios. ¿Qué hay de parecido en esa época a la que estamos viviendo hoy? ¿Saben una cosa? A nosotros nos metieron en el currículum de los muchachos eso de la evolución. ¿Y quién dijo algo? Antes le ayudábamos a los muchachos a hacer los trabajos sobre Darwin. Matando la fe de los niños y nosotros tranquilos. Ahora esa Agenda 2030, que se la están metiendo en los colegios. Me contaba el pastor Javier hoy que uno de los pastores de la IBR aquí en el Valle decía, que es profesor, decía, en toda capacitación nos están metiendo por las orejas esa bendita Agenda 2030. No tienen otro tema. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? ¿Qué hacemos? Entonces, libro de los jueces, una generación que no conocía a Dios. Si ustedes siguen leyendo el libro de los jueces, se van a dar cuenta, y los israelitas adoraron los ídolos, se volvieron terrorabades, y volvieron a pecar, y dele y se repite ese cuento, hasta que llega un momento del libro en que dice, se acuñó una frase,
que dice, no había rey en Israel en aquel tiempo y cada uno hacía lo que bien. ¿Y en qué estamos hoy? Es decir, las cosas que le va a tocar vivir a mis nietas y a mis bisnietas, yo no sé. Si no las preparamos bien, no van a subir al arca. Se acuñó esa frase, ese es el último versículo de Jueces. Pero si se lee en el versículo 19, el capítulo 19, ustedes van a quedarse aterrados hasta dónde llegó la maldad de Israel en esa época. ¿Todo por qué? Por una generación que se levantó sin conocer a quién, a Dios. Entonces, mis queridos hermanos varones que están aquí escuchándome, ¿qué van a hacer para que sus hijos conozcan a Dios? Para que no lo olviden, para que lo vean como una realidad. Hay muchos varones, perdónenme, no sé aquí, pero de donde yo vengo, que les da vergüenza arrodillarse. Sus hijos nunca los han visto orar. Varones, las mamás sí, pero los varones les da vergüenza. Eso es para las mujeres. No me enseña el niño a eso. Bueno, hay tantos conflictos y tantas cosas. La otra historia es la de Isaac y Rebeca. El Señor le dice ustedes saben que Rebeca también era estéril, ¿no? Si ustedes leen la historia de Isaac y Rebeca en Berseba, ustedes se van a dar cuenta que la única vez que se dice en la Biblia que oró Isaac fue cuando le dijo al Señor, Señor, mi mujer es estéril, yo necesito un hijo. Y el Señor le dice, hay dos en el vientre de tu mujer. Y están peleando. Hay dos naciones, ¿no? Y el Señor le dice, y te digo una cosa, Isaac, el mayor servirá al menor. Y ni Isaac lo creyó, ni Esaú lo creyó, ni Jacob lo creyó, ni la mamá de Jacob lo creyó. Todos comenzaron a hacer triquiñuelas y jugarretas y todo para imponer su voluntad y se olvidaron que Dios había dicho, esto va a pasar. Mis queridos hermanos, por el tiempo tengo que decirles, es necesario. Miren, no es una jugarreta, no es un cuento, es necesario volver al altar familiar, es necesario volver a las devociones familiares, es necesario que sus hijos vean los varones de rodillas. Se quedó sin empleo, coja a sus hijitos y díganles, hijo, estamos en las manos de Dios porque no tengo trabajo. Tenemos mercado hasta el 30 de septiembre. De ahí para adelante, no sabemos. Arrodíllese con ellos, Señor. Tú prometiste cuidarnos, proveernos. Que los niños vean, que sean partícipes de las angustias de la casa, de las angustias del sacerdote, del pastor, que solo acude a su Dios para que su hogar sea bendito. Esas dos historias, yo les pido que por favor las lean. Jueces y la historia de Isaac. Y esta última porción, antes de hacer una pausa, bueno, ahí están las citas que yo quería ver en la Biblia, pero no podemos, pero la tierra de la incredulidad también ya lo hablamos, hemos avanzado bastante. La historia de Berseba, la tierra de la incredulidad, nadie en esa familia creyó lo que Dios había dicho, el mayor servirá al menor. No recordaron la palabra del Señor, no construyeron el altar familiar, no oraban, no se ocupaban de los asuntos de la fe. Cada uno trató de arreglar las cosas como bien quiso. Entonces, lo que venía comentándoles, la mayoría de los cristianos de hoy no crecieron en hogares que practicaban devociones familiares. Pero es imperativo que revivamos esa práctica de piedad familiar. Es imperativo. Y aquí nos vamos a quedar y vamos a hacer una pausa. Espero que no los haya aburrido tanto que se quieran ir, ¿no? Vamos a tratar de terminar y concluir algo. Pero muchas gracias y por favor descansen, tomen agüita, yo no sé si hay café, no sé. Se nos fue demasiado. Vamos a recordar algo que ya dijimos y es que ejercer control sobre los hijos en los asuntos relacionados con la iglesia,
con el tiempo, con las actividades, la educación religiosa, el colegio, sus amistades, el celular, el computador, el tiempo libre. Ese control es bueno, pero cuidado con no irritarlos o cuidado en no llevarlos a la ira, pero eso no es suficiente. Eso no les da garantía de que ustedes van a tener éxito en la educación de sus hijos. El corazón es la clave. Espero que algunas palabras que estoy repitiendo a propósito se les queden en el corazón. Y esta frase de que el corazón es lo que tienen que ganar de los hijos para tener éxito en la disciplina y en la formación, se les quede. Si recuerdan eso, van a recordar muchas otras cosas. Cuidar, cultivar. Si recuerdan esas frases claves, van a recordar muchas cosas. El corazón es la clave. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 4, versículo 23, y otra vez cito la Biblia de las Américas. Dice en el versículo 23, Proverbios 4, 23, para los que están tomando nota. Con toda diligencia, oigan bien esa palabra, con toda diligencia, es decir, no tengan pereza para eso. Con toda diligencia, guarda tu corazón. Ustedes se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo que no era lo que entraba lo que dañaba al hombre, sino lo que salía. Y que de lo que abunda el corazón es lo que habla la boca. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Qué frase tan bonita. En la Biblia, corazón es toda la parte interior suya y de su hijo. Es todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestros deseos, con nuestros afectos, con nuestras emociones, con nuestra voluntad, con nuestra condición de seres morales. Es decir, la parte interior, el hombre interior es lo que la Biblia llama el corazón. Y miren lo que dice Juan 7:38, lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio, Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? ¿Usted quiere un hijo así? ¿Usted quiere un hijo de cuyo interior corran ríos de agua viva? Todo está en el corazón. Todo está en el corazón. Lo bueno y lo malo. Lo que se puede reestructurar, reconstruir, o lo que se puede destruir. Porque también dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todo. Y sin remedio, dice este texto que estoy leyendo de las Américas. ¿Quién lo comprenderá? Por eso no se confíen en los niños. Pídanle al Señor la sabiduría para saber discernir si realmente les dan el corazón a ustedes dándoles la verdad de lo que pasa en sus vidas. Necesitan eso. Vamos a analizar una cosita aquí interesante y rápido. Proverbios 23, 26 es el versículo que vengo trayéndoles. Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Bien, noten una cosa, miren la flecha ya que les está indicando. Noten que el proverbio no dice, hijo mío, dame tu buen comportamiento. Eso no dice el versículo. ¿Cuántos padres de familia le suplican a los hijos que se comporten bien? Y con lágrimas en los ojos, sí, no me hagas sufrir. Mire, yo me sacrifiqué por usted desde chiquitico, desde bebé. Ese parto suyo se demoró como 8 días. Bueno, estoy exagerando, haciendo un poquito de teatro, pero a veces las madres y a veces los padres tratan de exigir de los hijos gratitud por lo que ellos hicieron por ellos. Estamos equivocados. Es el corazón el que tiene que ganar de sus hijos. Y note que el versículo dice, hijo mío, no, dame tu buen comportamiento. Tampoco le dice, hijo mío, dame tu presencia, no te vayas lejos. Mira, tienes el celular, donde quiera que estés, llámame y dime dónde estás. Avísame. Eso no dice el versículo. El versículo dice, dame tu corazón.
Cuando nosotros tenemos mucho afán de comportamiento en los hijos, es muy probable, hermanos, que estamos criando hipócritas. Ahí tienen el texto. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a exigir comportamiento, el muchacho dice, especialmente cuando ya está por edad de 9, 10, 11, 12 años, como son tan inteligentes, dice, eso es lo que quiere, pues eso le voy a dar. Le voy a mostrar lo que él quiere, le voy a decir lo que él quiere, pero yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Y entonces tenemos hijos que se comportan muy bien delante de usted, hablan muy bien delante de usted, pero cuando están solos, madre mía, en sus espaldas y en sus ausencias van a hacer otra cosa. Cuídense de eso. Ganen el corazón de los hijos, porque ahí es donde está el secreto del asunto. Si usted comienza a decir que la presencia física es muy importante, entonces no, que tiene que estar en la iglesia los domingos y que tiene que estar en tal parte y en el colegio y no sé dónde y que no puede ir a tal lugar, ¿de qué se van a tenerlo en la iglesia si su corazón está en otro lado? ¿De qué le sirve eso? ¿De qué le sirve que le obligue a leer la Biblia si su mente está en otra parte? Apenas cierra la Biblia, se encierra en el cuarto, abre el computador y se mete donde él quiere. Entonces, lo importante es el corazón. Que ellos puedan ver en usted que usted les está dando buen testimonio y que usted les está ofreciendo el corazón. Miren esto. Discipular a los hijos es ganar su corazón. Establecer un vínculo de amor, lograr verdadera comunión, verdadero compañerismo, llegar a compartir con ellos verdaderamente la fe en Jesucristo. No vaya al otro extremo, no vaya a pensar que le estoy sugiriendo que sea el amigote de su hijo, no, porque eso comienza a hacerlo pasar por alto muchas cosas. Estoy diciéndole cercanía, pero cercanía en comunión cristiana. Nosotros somos muy bendecidos por la profesión presbiteriana, la confesión de fe de Westminster por la teología del pacto. Somos muy privilegiados por la confesión presbiteriana, por la confesión de fe de Westminster y por la teología del pacto. Yo le agradezco a Dios todos los días de mi vida el haberme puesto en mi corazón ser presbiteriano y conducir la IBR por el camino del presbiterianismo. Nosotros creemos en el discipulado de nuestros hijos. Nosotros practicamos eso. Y por eso los bautizamos. Entonces, mis queridos hermanos, el gran reto del discipulado paternal es que dirijamos los corazones de nuestros hijos hacia el Señor. En lugar de enfocarnos en el comportamiento o en la presencia corporal, los padres sabios y amorosos buscan tocar y ganarse los corazones de sus hijos y de sus hijas. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Sencillamente, con palabras muy sencillas, se trata de un padre que predica, más con el ejemplo que con las palabras. El rol, un padre que cumple el rol en su hogar, de ser predicador y de ser testimonio en su casa. Esa es la manera como usted va a ganar el corazón. Les voy a poner aquí una gráfica que quiero que me la entiendan bien. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es, déle ejemplo a sus hijos. Enséñeles más por lo que ellos pueden ver en usted, en su testimonio cristiano. Hable menos y haga más. Porque lo que va a lograr usted con la cantaleta, con los gritos, con la voz en alto, con ponerse como energúmeno o energúmena, es que su hijo se va a acostumbrar a la trompeta, a la corneta esa. Por aquí hable. En algún momento se cansa. ¿Estoy diciendo mentiras o no? Así es. El niño aquí, lo que nos está indicando es, los hijos ponen oídos sordos a toda esa cantaleta. Hermanita, no se vuelva chancleta, ni con su marido ni con sus hijos.
oración, intermediación de Dios, y gánese el corazón de ellos y verá cómo le va mejor. Por eso es importante que recordemos este pasaje en Santiago, porque ese pasaje en Santiago es sumamente básico y fundamental para entender lo que es una buena comunicación. Por esto, mis amados hermanos, en el 1.19 de Santiago, por esto, mis amados hermanos, perdónenme que ahí estamos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Saben que yo tenía, y creo que tengo un defecto horrible. Mi pobre esposa me ha corregido 50.000 veces. Y es que usted comienza a hablar conmigo y yo doy por sentado que ya sé lo que me va a decir. ¿Hay algún parecido con algunos? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Mi pobre esposa comienza: Leonel, ¿cómo te parece que sería bueno? Sí, ya sé de qué me va a hablar. Y mucho menos cuando nos enojamos. Porque, ya va a volver con el mismo cuento. No, pero es que te voy a hablar de otra cosa. Entonces, aprender a oír. Yo no sabía oír. Usted comenzaba a decirme: ya la embarraste. Ya hiciste No, pastor, no, se fue muy lejos. Entonces, todo hombre sea, ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar, y mucho más tarde, yo pongo el mucho más tarde para irarse. Hay gente que viene enojada, le hablan y ya está. Y si pudiéramos leer el contexto, háganlo ustedes en su casa, el contexto de Santiago 1, 18 al 27, y miren los estragos que hace la lengua. Y tomen eso en serio, porque lo está diciendo Dios en su palabra. ¿Y hay algo que nos guste más que poner a jugar este pedacito de carne? Dígame por favor. ¿Cómo perjudica eso las congregaciones, los matrimonios, las familias, la sociedad entera, etcétera, etcétera? En Proverbios 10, 19, es muy interesante lo que dice el Proverbio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es ¿qué? Prudente. Entiende que el corazón aún de un niño se debe dar libremente, no debe ser tomado. Que Dios nos dé la sabiduría para que en realidad el niño comience a decir: mi papá me ama. Que el niño comience a entender: mi papá me cuida. Ustedes, yo no sé si la experiencia, pero cuando los que tienen más o menos mi edad, nosotros mirábamos a nuestros papás, fuera lo que fuera, nosotros decíamos: mi papá es el macho. Mi papá. Y lo idealizábamos y lo poníamos allá arriba, y lo que dijera el papá, bueno, está bien, lo dijo mi papá. Y yo me acuerdo que yo peleé en la escuela porque otro me contradecía a mí porque el papá de él le había dicho otra cosa. Y nos dimos en la mula. Porque yo decía: lo dijo mi papá, y él decía: el mío dijo esto. Y nos dimos todo. Porque idealizábamos a nuestros padres, los poníamos como fuera de ellos no hay nada. Claro, eso iba cambiando con la edad, ya a los 12, 13 años de edad. Pobre viejo. Bueno, entonces, pero debemos llegar al punto de que con buena voluntad, con deseo propio que nace de nosotros, seguimos admirando a nuestros padres y les entregamos el corazón, porque llegamos a entender que ellos nos dieron el suyo. Entienda que necesita dar ejemplo. Si quiere que su hijo dé sinceramente, usted debe dar sinceramente. No le oculte a su hijo nada. Los niños son inteligentes, no son bobos. Y ellos saben cuando usted le está hablando con la verdad, y saben cuando le está hablando con el corazón. De manera que no se engañe. Debemos comenzar. Usted no me quiere obedecer. Necesita disciplina. Debemos comenzar dando a nuestros hijos
Debemos comenzar dando a nuestros hijos lo que buscamos recibir de ellos. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Literalmente en el griego, de Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si usted siembra mentira en su hijo, cosecha mentira. Si usted siembra doblez en su hijo, usted va a recibir doblez de su hijo. Lo que usted siembre es lo que va a cosechar. Y la ley de la compensación es bíblica. Si ustedes se dan cuenta en la historia de Jacob le hizo trampa a su hermano, le vendió la primogenitura, se aprovechó de su situación, de su coyuntura, y también con su mamá hicieron el plan de engañar al pobre viejo. ¿Y qué fue lo que hizo Labán allá en el norte cuando él se enamoró de Raquelita? Y trabajó como un esclavo 7 años para ganar la muchacha, y en la noche le echaron más vinito del que podían y le metieron a Lea. El engañador, engañado. Lo que usted siembre, eso cosecha. La ley de la retribución existe. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso dice la Biblia. Debemos comenzar dando a nuestros hijos lo que buscamos recibir de ellos, porque de Dios nadie se burla. Eso no es posible. Yo quiero llevarlos por 2 principios con esta idea que acabamos de tomar. El primero, la famosa regla de oro, ¿se acuerdan? En Lucas 6:31, y quiero que la miren, se la puse bien grandote para que la miren con despacio. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces digamos, y como queréis que hagan los hijos con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La regla de oro. Es Biblia, Lucas 6:31. El otro principio está en Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debía ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. Esta es la parte que me interesa. Más bienaventurado es dar que recibir. Usted quiere recibir Ahora, ¿de qué estoy hablando? De amor, de sinceridad, de afecto, de rectitud, de honestidad. ¿Y qué le va a devolver su hijo? Pues eso mismo. Pero si usted llega y le dice, cuando tocaron la puerta y se dio cuenta que era el cobrador gota a gota, y entonces dice, dígale que yo no estoy, al niño. O un vecino que usted no quiere recibir, entonces le dice a su hijito, le dice, vaya, dígale que yo no estoy. Pues sale el niño y dice, oiga señor, que mi papá dijo que no estaba. Entonces, depende de lo que nosotros demos, eso mismo nosotros vamos a recibir. No se olviden esos 2 principios. Das a tu hijo testimonio de la fe en Cristo. Ve tu hijo en ti confianza en Cristo. Ve en ti a un hombre de oración, lo que les decía ahora, que te dé de rodillas. Ahora, no se vaya a arrodillar solo para que lo vea su hijo, no, que sea sincero y sea honesto y sea una cosa genuina. Ve tu hijo en ti que te esfuerzas, que te disciplinas en el carácter, que eres un hombre que tiene los valores bien definidos. ¿Qué es lo que ve tu hijo en ti? Antes de que podamos decir convincentemente, hijo mío, dame tu corazón, debe ser evidente para el hijo que sinceramente le hemos entregado el nuestro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? En primer lugar, mis queridos hermanos, no es un asunto de una sola vez. No es un asunto de vez en cuando. Es asunto de todos los días a través del tiempo. Y aquí vamos a entrar en un tema que es como álgido para nosotros, ¿no es cierto? Es un asunto continuo de demostrar amor, paciencia, gracia, misericordia, dedicación. A través del tiempo. Quiero que entiendan eso, que es a través del tiempo. Eso no es de vez en cuando. Es a través del tiempo, es decir, todos los días. Y hablando del tiempo, eso es lo que no tenemos hoy. La mayoría de ustedes que me van a decir, ¿y cómo hacemos, pastor?
Salgo a las 5 de la mañana y vuelvo a las 7 de la noche. Y mi mujer sale a las 7 y vuelve a las 10. ¿Cómo hacemos? Pues yo no sé cómo vamos a hacer, pero eso no es el modelo de Dios. Sí, claro, tenemos que trabajar, tenemos que sostener la familia, tenemos que levantar el pan, pero hombre, hay formas y formas. Y yo no sé qué clase de confianza tenemos nosotros en Dios, que solamente lo que a nosotros se nos ocurrió que es, así tiene que ser. Lo que no tenemos hoy es tiempo. Y Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, les pregunto, ¿hay días más malos que los que estamos viviendo hoy en día? En Deuteronomio 6, ¿qué es lo que dice? Dice, estos son los mandamientos, los estatutos, las normas que yo te enseño hoy para que las enseñes a tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y dice, y estas cosas las repetirás a tus hijos estando, cuando te levantes, cuando estés en el camino, cuando te acuestes, es decir, a toda hora. ¿Y cuándo vamos a sacar el tiempo para cumplir Deuteronomio 6? ¿Cuándo? Para que sepan, Deuteronomio 6 es el pasaje central de la Biblia en cuanto a la formación de los hijos. Otra tarea que les dejo, yo no sé si ustedes lo irán a hacer, depende de su responsabilidad. Pero usted sin tiempo no puede cumplir Deuteronomio 6. Y yo no tengo la solución. Y yo los comprendo y los entiendo. La sociedad toda está enferma. El sistema todo está enfermo. Pero nosotros nos dejamos meter esas cositas poco a poco. Cuando yo era niño, y estoy hablando de 60 años atrás, o más, 64 años. El domingo, pantalón negro, zapatos negros, camisa blanca, para la escuela, formábamos, nos llevaban en formación a la iglesia, la misa para los estudiantes. Todos los domingos. No se encontraba un almacén abierto en ninguna parte. Las droguerías, si se acuerdan, tuvieron que ponerles turnos, porque era un problema grave no poder encontrar una pasta un domingo. Entonces les pusieron turnos a las droguerías. En mi pueblo decían, la droguería tal está de turno, entonces vamos para allá. Entonces se paralizaba el país. Se paralizaba, pero hoy en día trabajamos 24/7, ¿no? El lema de la economía moderna. 24/7. ¿Y qué está pasando con eso? Estamos corrigiendo la base de cualquier sociedad, que es la familia. Pero los cristianos estamos muy tranquilos y dejamos que eso pase y que se crezca y que siga y todo. Bueno, en fin, no quiero hablar aquí de política porque entonces se nos daña esto, ¿no es cierto? Los hijos deben recibir todo el afecto de sus padres, toda la aprobación, toda nuestra atención, todo nuestro involucramiento, todo nuestro tiempo. Hermanos, si eso no es su convencimiento, no tenga hijos. No los tenga. ¿Qué es lo que le dice Romanos 12:1? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué clase de sacrificio presento yo como padre? Es que esto cuesta. Esto cuesta. Si no podemos hacer el tiempo para la esposa y los hijos en la familia, debemos reflexionar seriamente sobre nuestras prioridades. Y la crisis del mundo actual es prioridades. Es prioridades. Vamos a tener unas diapositivas más y vamos pronto a la pausa. ¿Debes trabajar? Claro que debes trabajar. Si no trabajas, no comes. ¿Trabajas para lo que necesitas? ¿O trabajas para lo que deseas? Esa es la pregunta correcta aquí. Que hay que trabajar, eso no se lo voy a negar, eso no le quita a nadie la verdad de eso. Pero ¿usted para qué trabaja? ¿Para lo que desea o para lo que necesita? Hay mucha diferencia. Cuando usted se va para el centro comercial y se lleva las 2 tarjetas de crédito en el bolsillo y comienza a echar tarjetazos, ¿qué está comprando? ¿Cosas que necesita o cosas que desea? Hay mucha diferencia. Y claro, si yo compro todo lo que yo deseo, pues no me alcanza ningún puesto, ningún empleo.
y tengo que trabajar horas extras y tengo que buscar unas 3 formas de ganarme la vida. Eso es un asunto de mayordomía. En Mateo 6:31 el Señor dice, ¿por qué se preocupan? Y ustedes lo saben y lo han oído, y sermones que han escuchado sobre eso. ¿Por qué se preocupan por lo que han de comer, por lo que han de beber y por lo que han de vestir? Ustedes lo han escuchado 50,000 veces. ¿Y qué efecto ha causado eso en ustedes? ¿Cuál es la preocupación nuestra de todos los días? ¿Qué como? Hoy al salir del apartamentico que me dieron para mi estadía, como tiene cocinita, y yo dije, después de la conferencia voy a un centro comercial y me compro los huevos, las arepitas o el pan, alguna cosilla. Ya estaba pensando en el desayuno de mañana. Y aquí había un hermano que me decía, no, yo quiero compartir con usted de ayuno, imagínese. Entonces, ¿uno en qué piensa? Uno piensa en la comida, en la bebida, en el vestido, en el techo, en la educación, en la salud. Pero en Mateo 6:31 el Señor le dice, no se preocupen de esas cosas, porque yo sé que ustedes las necesitan. Busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso lo hemos escuchado 50,000 veces, pero yo les pregunto, ¿eso es palabra de Dios? ¿Confiamos en ese Dios que hizo eso o no? ¿Cómo es la cosa? Solo piénsenlo. Ya vamos a hacer la pausa. Ha llegado el momento de pensar sobre mis valores y sobre mis prioridades. Y como les dije, hermanos, la crisis del mundo es eso, valores y prioridades. ¿Qué es lo valioso para mí? ¿Qué es lo importante para mí? Y eso me mete a mí en aprietos, porque comienzo yo a tratar de organizar mi vida y eso como que no tiene organizadero. Yo no sé qué les dice a usted la parábola esa que dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, que un hombre lo descubre, lo ve, y él dice, uy, aquí hay algo que... ¿Sí? Dice que va y vende todo lo que tiene y lo adquiere. Si ustedes están descubriendo en esta noche que hay algún problema en la formación de los hijos, en la educación de los hijos, que hay un problema en la estructura financiera y económica del sistema del país, que no nos ayuda a ser padres, ¿qué va a hacer con eso? Que hay algo donde ir, o hay alguien donde ir a buscar la solución, porque nosotros no la tenemos. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué cosas va a vender? ¿Qué cosas va a recortar? ¿Cómo va a estructurar su presupuesto? ¿Qué vale para usted más? ¿Su bienestar, su comodidad, respirar un poquito más ampliamente, sin fajas y sin nada, o levantar bien sus hijos? Asunto de prioridades. No es otra cosa. La razón principal por la que deseamos que nuestros hijos nos den sus corazones es para que podamos guiar sus corazones a Jesús. No es la cosa que tenemos que buscar. Todo lo nuestro en esta vida es limitado e imperfecto, todo. No, somos esposos imperfectos, somos esposos con limitaciones, somos pastores imperfectos, somos pastores con limitaciones, somos padres imperfectos, somos padres con limitaciones. Todo requiere renuncia. Cuando yo era católico romano, monaguillo, porque yo 7 años en el seminario después, no, pero yo era muy religioso de niño. Y yo siempre veía en los matrimonios que la gente lloraba. Cuando se casaba una pareja en la iglesia católica, el padre echándole la bendición a la pareja, y todo el mundo allá atrás. Hasta que un día se casó una prima, y yo fui monaguillo en el matrimonio de la prima, y mis tías y mis parientes todos chillando allá atrás. Yo me atreví y le dije a una tía, tía, ¿y por qué lloran en los matrimonios como lloran? Y dijo, ay, mijo, usted no sabe para dónde vas a pobre. Esa fue la respuesta de mi tía. Por favor, los solteros que fueron a Villavicencio, no tomen esa nota, no, por favor. Solo les estoy diciendo, todo en la vida, dice Salomón, es aflicción. Todo. Si usted se está ganando, miren ahora con lo que viene, las declaraciones de renta.
Es que está ganando 8 millones, 10 millones. Aflicción. Todo es aflicción. Sacrificio, disciplina, entrega, voluntad. Por eso no se les haga raro que criar los hijos trae aflicción y problemas. Ustedes conocen 1 Corintios 13, 4 a 8, la definición del amor en la 1 Corintios 13, 4 al 8, la definición del amor bíblico. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando yo le digo a los que se van a casar, digo, usted se va a casar para sufrir. Pastor, no hable tan mal del matrimonio, ¿cómo así? Si usted lo que está buscando es sufrimiento. Ya, menos mal que se rieron algunos, ¿no? Están dándome la razón. Pero en ese amar, en ese sacrificio, en esa entrega, en ese darme a mi mujer, pues hay gozo. Pero tiene que ser sacrificial. No me vengan con cuentos. Están hablando con un hombre de 51 años de casado y amo a mi mujer. Pero he tenido que dar. He tenido que renunciar. He tenido que sacrificar. Y ella, mucho más. Soportarme a mí no es cosa fácil. ¿Este es el amor con el cual usted ama a su esposa y a sus hijos? Eso implica negación, implica renuncia, implica sacrificio. Yo no sé qué ir a hacer usted con lo que le estoy diciendo, pero lo estoy haciendo tremendamente responsable en el día de hoy. En 1 de Juan 4:20, póngale cuidado a este versículo, 1 de Juan 4:20. Se lo aplicamos muchas veces a la gente en los sermones y nosotros los pastores lo predicamos y tal cosa. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces yo se la voy a cambiar un poquito, ¿no? Pues el que no ama a su hijo o a su esposa, a quien tiene en la casa y cerquita bajo el mismo techo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve, ni cree, ni ha visto? Hermanos, en el matrimonio y en la familia no hay espacios. Respeten mi espacio. ¿Cuál espacio? Ustedes son una sola cosa. Necesitamos resistir, renunciar a muchas cosas que nos gustan y nos atraen. ¿Qué fue la humillación de Cristo? ¿En qué consiste la humillación de Cristo? Dejó todo por nosotros. Y no somos una perita en dulce. Sacrificó todo, no se aferró a nada. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué me aferro yo con mi esposa y mi relación con mi esposa? ¿A qué me aferro yo como padre en la relación con mis hijos? Son cosas en las que hay que pensar. Ahora, esto no es para una conferencia, esto es para todo un retiro de no sé cuántos meses, pero tenemos que correr porque el tiempo es horrible. ¿No es cierto? Esto es lo que implica tener el tiempo y la pasión disponibles para entregar nuestro corazón a nuestros hijos y a nuestras esposas. Tiempo es lo que necesitamos. Mire, hay que establecer relaciones. Mire, esta gráfica me encanta. Hay que establecer relaciones seguras, relaciones de confianza. Miran el primer padre, la niña lo está mirando a sus ojos. La niña se acerca al papá confiada. Está recibiendo a lo mejor una reprimenda, pero está segura. Mi papá me está ayudando. Miren el otro niño, el niño que está detrás de la espalda del papá. Está tratando de imitar al papá en lo que hace, pero con tanto miedo y tanto temor
¿qué dice? Me quedo aquí quietecito, calladito, le doy la espalda y no me interrumpo porque quién sabe qué va a pasar. Una relación insegura. Usted dirá, ¿y no dijo que le tuviera miedo? Sí, pero eso es otra cosa. Llegó el momento, hermanos, y con esto de pronto hacemos la pausita, llegó el momento de recordar que eres limitado, que eres imperfecto, que eres pecador. Pero, limitado, imperfecto y pecador, Dios te dio un huerto para cuidar. Necesitamos a Dios, necesitamos obedecer su mandato creacional. Y en Juan 15 está muy gráfico esto, cuando dice que el Padre es el labrador y el Padre nos limpia para que demos fruto, y el que da fruto el Padre nos vuelve a limpiar para que dé más fruto. Y en el versículo 3 de San Juan 15, ¿sabe lo que dice? ¿Cuál es la herramienta que usa el Padre para limpiar? La palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Un verdadero padre cristiano cultiva en su hijo su propia fe en Cristo, un fuerte anhelo por la verdad y la bondad, su esperanza y sueños acerca de lo que serán sus hijos en el futuro. Un verdadero padre cristiano desea que sus hijos tengan los dones y capacidades para servir fielmente al Señor como Dios mismo lo disponga. Y otra vez, ¿cómo? No quería irme sin decirles esto. Acostúmbrese a leer la Biblia en voz alta y con regularidad en su casa. Vengan, hijos, mi amor, vengan. Vamos a leer Éxodo. Una partecita, no los va a cansar tampoco leyéndoles todo el libro, pero ustedes creen en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿no es cierto? Ustedes creen en Hebreos 4, 12, que dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta el alma. ¿Sí? Lo que dice el Salmo 19, 7 al 10, Isaías 55, todo sobre la palabra. Y por favor, no deje de orar. Uy, me fui. No deje de orar con sus hijos regularmente. Santiago 5, 16, y me interesa la última parte del versículo, pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Lo que me interesa, la oración eficaz del justo puede mucho. Y recuerden el ejemplo que nos da Santiago en el contexto. Elías era un hombre sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros, pero oró y Dios obró. ¿Tiene problemas con empleo? ¿Tiene problemas con ingresos? ¿Tiene problemas con los hijos? ¿Tiene problemas con la crianza de ellos? La oración eficaz del justo puede mucho. El arma que Dios nos ha dado en medio de gracia poderoso de estar en su presencia y de invocar su poder sobre nosotros. Y otra cosita antes de irnos, trabajar con los hijos en cualquier proyecto que tengan delante. A mí me impacta mucho ese versículo de Juan 5, 17 que les trajo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios no descansa. Bueno, tampoco se cansa. Pero quiere decir, no cesa en su actividad en pro de nosotros. Nosotros debemos acompañar a nuestros hijos en todos los proyectos de trabajo que ellos tengan. Jugar con los hijos, hacernos niños, ¿sí? Ustedes de pronto dirán que esos versículos están mal aplicados, pero les quiero contar, esta mañana, mientras volaba de Villavicencio para acá, al lado mío venía un señor con su niñito de 6 años. Y el niño traía un muñeco grande, un Transformer, ¿no? Y él venía entretenido transformando el muñeco en una cosa. Lo que me llamó la atención es que el papá comenzó a jugar con él. Y él también armando el tal muñeco ese y desbaratándolo y volviéndolo a armar. Y le pasaba al niño por las piernas, por la cabeza el carro ese. Y él no le daba pena imitar que no sé quién, haciendo sonidos. Un señor de 40 y pico de años con su niño de 6 años y no le daba pena en un avión de ponerse a imitar un tractor, un carro, un tanque. Y conversaba con el niño y le respondía y al niño le decía una bobada y él me tomaba en serio. Yo me quedé impresionado.
Padres de esa clase, padres que no se rebajan a ser niños, padres que se olvidaron de cómo ser niños, padres que prefieren irse a jugar billar en vez de irse a jugar un partidito con su hijo, padres que hacen cualquier otra cosa, se van a pescar en vez de llevar los niños o enseñarles a pescar o comprarles un acuario o armar un acuario, bueno, cualquier cosa, pero necesitamos volvernos niños. Y entre otras cosas el Señor dice que si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Ya voy a terminar. Ya. ¿Dónde quiero llegar con mis niños? ¿Cuál es el precio? Hay que calcular ese precio. ¿Cuánto le costamos nosotros a Cristo? Le costamos todo. Todo. La muerte más miserable y humillante. Para que tú y yo pudiéramos tener vida. Padre cristiano, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu hijo? Pero para la salvación, no para que vaya a la mejor universidad. Si de carambola eso sale bien, pero el objetivo tuyo, la meta tuya, el deseo tuyo de tu corazón es que tu hijo llegue al cielo, que viva con Jesús por la eternidad. Ese debe ser tu anhelo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cuánto le costaste tú a Cristo? Piensa en eso. Piensa en eso. Y los que están por casarse, los que tienen planes, y creo que en Villavicencio se los dije, siéntense y calculen lo que eso les va a costar. No lleguen con los ojos cerrados al matrimonio. Que la mayoría de la gente llega con los ojos cerrados al matrimonio. Ahorran para la fiesta, ahorran para el baile, para la comida, ahorran para no sé qué, ahorran para no sé qué, y los ahorros le acaban en el primer año y después. Pero estoy hablando en términos espirituales. ¿Cuánto le va a costar formar a sus hijos? Esta es la gráfica que corresponde a eso último que les dije, perdonen. ¿Cuál es el precio? Bueno, con esto voy a terminar. ¿Cuándo vas a formar a tus hijos? Por amor de Dios, a tus nietos en los primeros 5 años de su vida. El tiempo de imprimir en un niño la importancia central de las Escrituras no es en la escuela secundaria, sino en el preescolar. Es más, yo voy más lejos. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, cuando usted, el médico, le dijo, estás embarazada, querida, tienes 2 semanas, empieza a discipular tu hijo. No tenemos tiempo hoy para hablar sobre el discipulado de los hijos. Empieza a discipular. Recítale versículos. Ponle himnos. Ponlo a escuchar música de himnología preciosa como la que tenemos nosotros. Háblale de Cristo desde que está en el vientre. Inviértele tiempo. Léele pasajes de la Biblia. Dios recogerá eso. Porque lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Y una vez que nace, comprométete con el Señor de que lo vas a hacer su discípulo. Y como lo vas a hacer su discípulo, lo bautizas. Y a través de la vida le enseñas el camino del cual nunca se va a apartar. Con ese pensamiento vamos a cerrar nuestra conferencia hoy por razones de tiempo y para dar un espacio para preguntas si las tienen. La razón principal por la que deseamos que nuestros hijos nos den sus corazones es para que podamos guiar sus corazones a Jesús. Padres cristianos, no hay otro objetivo de ser padres sino de llevar nuestros hijos al cielo. No hay otro objetivo. Tienen pastores, tienen ancianos en esta iglesia, tienen diáconos, tienen maestros. Acudan a ellos, pidan consejo, pidan ayuda,
¿Cómo podemos hacer para mejorar como padres? ¿Cómo podemos llevar nuestros hijos al cielo? Y entonces tendrá sentido nuestra vida y podremos morir tranquilos. Yo soy flojo, ya voy a cerrar ya, porque no los quiero cansar más, pero yo soy flojo, muy flojo para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo le tendría pavor a una enfermedad grave, un cáncer, y he tenido ya que vivir 40 años con la amenaza de cáncer en mis cuerdas vocales. 40 años. Y el Señor aquí me tiene todavía, y ya gracias a Dios 1 año sin perder la voz desde la última cirugía. Y yo le pido al Señor: Señor, concédeme la gracia de morirme conversando con mi familia, con mis hijas, con mi esposa. Dame una muerte tranquila, te pido eso. Sin embargo, hágase tu voluntad, como tú quieras. Pero yo te pido eso es lo que está en mi corazón. Porque yo quisiera decirles, poquito antes de morirme, a mi mujer y a mis hijas: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Solo me resta esperar la corona que me tienes prometido. Y que me vaya. No sé si me lo irá a conceder o no, pero no sé si va a ser un accidente, un avión o otra cosa, pero ese es mi deseo. Porque quisiera invitarlos a decirle: mire, en el capítulo 17 de San Juan Cristo dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes, porque lo que tú me mandaste a hacer, yo ya lo hice. Y las palabras que les dije hace poco, estoy imitando a Pablo, porque Pablo dijo: Padre, Señor, yo me voy, yo he peleado la buena batalla, he concluido la carrera, he guardado la fe. Como padres empiezan una carrera, como padres deben terminarla diciéndole al Señor: he concluido la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y si nos encontramos en el cielo y nos podemos tomar juntos de la mano, cuando esa multitud incontable esté allá cantando al Señor, y si nos podemos tomar de la mano, y con nuestros hijos, y con nuestros nietos, y con nuestros bisnietos, porque el pacto de Dios se cumple, no se quede por fuera, el pacto de Dios se va a cumplir con usted o sin usted, pero vaya a esa gran multitud, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que incluye a usted y su descendencia, y cantemos juntos por la eternidad las glorias de Dios y del Cordero que murió por nosotros para perdonar todos nuestros pecados, aún de los que cometemos como padres. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias por esta iglesia, gracias por Pastor Javier, por Gloria, por Tomás, por Abigail. Gracias por los diáconos, por Edinson, por el anciano de la iglesia, Señor, y por la salud que se respira aquí en la vida espiritual. Por favor, Señor, bendícelos con unidad, bendícelos con hermandad y fraternidad profundas en comunión, basados en la luz y el conocimiento de lo que los apóstoles tocaron, palparon, oyeron, vieron. Señor, haz que esta iglesia florezca, pero que florezca en unidad y en conocimiento, y que podamos tener familias robustas, lo que está necesitando el mundo, matrimonios sólidos, hijos que crecen en el temor de Dios. Padre, bendice esta congregación con familias como esas. Y a los que tienen diferencias e influencias de la psicología moderna o de otras cosas, ayúdalos, convéncelos, que tu Santo Espíritu, oh Dios, los transforme, los anime y les permita llegar a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.